Las selecciones europeas ya se preparan para la Eurocopa, uno de los torneos más importantes a nivel de selecciones. También las ligas, la Liga Premier, la Liga de España, la Serie A de Italia. Toda la información del mundo deportivo. En Sudamérica también, la Liga Argentina, la Copa Libertadores. Vamos con toda la información de esto y mucho más en Nación Deportes. En uno de los duelos más esperados de la Eurocopa, Francia derrotó por la mínima a Alemania. Este encuentro se llevó a cabo en la cancha del Bayern Múnich y el cotejo resultó muy cerrado, tal como se esperaba. Mats Hummels metió un autogol en una situación lamentable para su causa. Francia, que suma sus primeros 3 puntos del torneo y confirma que es serio candidato para llevarse el campeonato, son los actuales monarcas del mundo. Sí, ganaron la Copa del Mundo en Rusia 2018 y ahora buscarán lo mismo en la Eurocopa. N'Golo Kanté tuvo una actuación magnífica, siendo un bastión en la media cancha. Es un futbolista de bajo perfil, pero cómo hace las cosas. Fue campeón de Champions con el Chelsea, ahora con Francia buscará hacer lo mismo con su selección. Vamos a escuchar al estratega del seleccionado galo, Didier Deschamps. Largement dominé, non, quand même, parce qu'on avait une belle équipe allemande en face de nous, qui nous a fait souffrir aussi. Elle a eu plus le ballon que nous, mais on a réussi à être plus efficace. Défensivement, on l'a été, ça c'était important. On a marqué ce but, on aurait pu se mettre à l'abri avec un deuxième pour être un peu plus tranquille sur la fin de match. Mais les joueurs étaient pris, ils ont répondu présent. C'était un match de très très haut niveau, c'était un combat de titans et on y était. On est capable de mieux faire certaines choses avec le ballon. Nos vamos con otro partido de este grupo en donde Portugal venció a Hungría con marcador de 3-0. Este resultado fue engañoso, la verdad, debido a que se definió en los últimos minutos. Apareció Cristiano Ronaldo marcando un doblete. El delantero de la Juventus, que ya es el máximo goleador de la Eurocopa, sigue logrando marcas en su brillante carrera. Muchos lo ponen por encima de Messi, de Pelé, de Maradona. Es cuestión de gustos, pero no hay que dejar de reconocer lo que ha hecho este portento de futbolista. Siempre aparece en momentos importantes y no fue otra cosa lo que sucedió frente a Hungría. Un penal y también un golazo en tiempo de compensación. Vamos a escuchar al estratega de Portugal, Fernando Santos, hablando después de esta sufrida victoria. Portugal está preparado para jogar com qualquer adversário, sabendo das dificuldades que cada jogo encerra, sabendo que a Hungria, com o fator público, seria um adversário a ter em conta. Sabemos que a Alemanha é um adversário fortíssimo, jogadores de enorme qualidade, um treinador de excelência, e portanto sabemos isso, e portanto obviamente que nós encaramos este jogo com esse grau de dificuldade, e também tenho a certeza que o meu colega, o Joaquim, que também pensa o mesmo. Sabemos que são duas equipas com capacidade, duas equipas com qualidade, e portanto que não se vão respeitar no sentido de ter medo, mas que obviamente que se respeitam um ao outro. Juan Foyth aterriza en el Villarreal. El submarino amarillo ejerció la opción de compra del argentino de 23 años para que juegue en el equipo hasta junio del 2026, un contratazo para este defensor talentoso. Foyth se encontraba en el club español desde octubre del 2020, fecha en que fue prestado por el Tottenham Hotspur, originario de La Plata, Argentina. Esta joven estrella debutó en Primera División de Argentina con el Club Atlético Patronato, con quienes clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017. Ha hecho muy bien las cosas, ya fue campeón de la Europa League durante la última campaña y ahora disputa la Copa América con la selección albiceleste. Para mucha más información del fútbol internacional, la mejor cobertura por supuesto de la Copa América y de la Eurocopa, no olviden visitar naciondeportes.com. Yo soy Fran González y nos vemos a la próxima.